Si eres un romántico como yo, estoy seguro que te encanta leer poesía, encontrar poesía, inspirarte o incluso conmoverte al leer uno de estos textos. La poesía es probablemente una de las primeras manifestaciones literarias en la historia de la humanidad y por ello siempre es un gran desafío cognitivo analizar las formas y analizar el fondo en el que se transmite un mensaje que en distintas ocasiones está oculto detrás de distintos recursos. El día de hoy vamos a analizar un poema. El poema que vamos a analizar en primer lugar es de Pablo Neruda, uno de los escritores más importantes en la historia de la literatura, que nace en Chile, en el campo, en Parral, luego se muda a Temuco. Esos elementos son muy importantes al momento de llegar al tercer punto. No obstante, vamos a partir con un análisis básico. Vamos a partir primero con los recursos literarios que utiliza el autor para expresar sus ideas. Luego vamos a avanzar hacia las ideas en concreto y por último el contexto, que es lo que nos permite ya dar una interpretación o una significación mucho más profunda, mucho más intelectual. Vamos allá. Recursos literarios. Ahora vamos a comenzar con el análisis. Vamos a partir por el título, Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no las puede condensar mi vida? Partimos con una pregunta retórica que se utiliza ampliamente cuando uno va a dar un discurso, cuando uno va a hacer una intervención o cuando uno quiere apelar directamente al lector en este caso. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Aquí ya podemos ver un poco cómo se manifiesta la idea de musgo, naturaleza, ruina, ciudad. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios. Aquí tenemos una imagen y también tenemos epíteto, o sea, turbios, ojos turbios, un epíteto, turbios en concreto, gris es un epíteto. En general aquí ya se nos presenta una imagen clara de lo que nos quiere expresar el autor, el contexto de lo que nos quiere expresar la voz poética. Mejor utilicemos voz poética porque autor no siempre se condensa con la persona. Nosotros analizamos la voz poética desde el punto de vista literario, como un personaje. En la comunicación eso es muy importante, que a veces uno comunica cosas, pero no es el interior el que se comunica, sino que es un avatar, ¿no? En términos actuales, que aquí se ya le llama voz poética, pero que en otras situaciones comunicativas tiene mucho que ver, por ejemplo, con la marca, que no necesariamente es el dueño. Hoy en día sí, pero no necesariamente. Luego continuamos. Sangre de una rebol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, pobre de hastigos y de lágrimas. Aquí tenemos una repetición, concepto sangre para darle profundidad. También tenemos rotos, de corazones rotos, donde nos habla no solamente de una sangre literal que puede ser de la muerte, de los conflictos, sino también de una muerte más bien emocional, del desamor, que a través de este primer análisis totalmente superficial podemos ya ir encontrando algunas ideas. Continuamos, dice, un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenza de verse las estrellas. Aquí en primer lugar estoy subrayando en verde, creo que, no sé si lo he dicho más arriba, creo que en musgo, todas las palabras que se refieren a la naturaleza. Es importante en el análisis comunicativo que nosotros determinemos ciertas categorías para darnos cuenta cómo es que se manifiesta dentro de un mensaje. En este caso, en la poesía, es importante identificar elementos distintivos de las épocas, por eso es que yo lo he hecho, después no lo vamos a analizar, pero un río se tiene que ver con lo natural. Abraza el arrabal, aquí está como una especie de antítesis un poco condensada, que un río, por un lado, arrabal, que es una población, un barrio que parecen ser como extraño, ¿no? Por eso hay una pequeña idea ahí de contraste. También tenemos el concepto de aguas, lo vamos a pintar de verde también. Me he perdido acá donde llegamos. Y tenemos aquí personificaciones. Un río abraza, se avergüenzan de verse las estrellas no se pueden avergonzar. A ver, entonces aquí es por eso que podemos hablar de personificación. Luego, y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, epíteto nuevamente. No es una ventana sin luz, es una ventana luminosa, entonces aquí también hay una idea que se contrapone a otra idea, que está todo conjunto en el texto. Mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa.
Este verso lo vamos a analizar al final, por eso lo tengo subrayado, por eso lo coloqué en cursiva, por eso tiene 3 colores distintos. Lo vamos a analizar al final porque me parece una pieza clave de este poema. Siguiente dice: lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos. Otro recurso que se utiliza acá son el uso de guiones para darnos ritmo, para darnos contexto, para darnos imágenes, figuras en general. Se utilizan dentro de la poesía según como se le ocurra a quien, pero usualmente es para dar ritmo o para dar acotaciones sobre lo que se está planteando. A veces la voz poética y después es como un otro que habla, eso depende mucho del poema. En este caso es para dar acotaciones. Por eso he elegido este poema, porque nos permite hacer los 3 tipos de análisis de manera simple, siendo que en verdad son análisis complejos. Y el campo verde, aquí ya otra vez una imagen natural en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. También una imagen, a mí se me imagina un hombre en el campo con bueyes y todo eso, que es muy propia del siglo XX, muy propia del campesinado que emigra a la ciudad. Dice en la última estrofa: y aquí estoy yo brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Aquí hay un posicionamiento, y aquí estoy yo. También aquí podemos ver la palabra brotado, que es una palabra de las plantas. Entonces también en este análisis más superficial nos damos cuenta que la persona se posiciona desde un lugar. Brotado entre las ruinas, él se siente parte más bien de la naturaleza que de esta ciudad. Mordiendo solo todas las tristezas, eso lo vamos a analizar a continuación. Así que en un primer análisis nos vamos dando cuenta de las palabras, sus significados, muy a grandes rasgos, y los recursos literarios que utiliza. Ahora vamos con la segunda parte del análisis. Las ideas. Yo anoté aquí las ideas que yo encuentro que son nucleares, un buen ejercicio. La ciudad como expectativa no cumplida, lo ruin adornando lo bello y la emoción imperante, reconocerla. Súper importante acá, reconocer cuál es la emoción que se intenta transmitir. Aquí ya empezamos a avanzar en esta idea de la ciudad, la migración campo-ciudad, la ciudad como expectativa no cumplida. La ciudad como expectativa no cumplida, el título, Barrio sin luz. Y ahí tenemos la idea de ciudad, que es un barrio, no es un pueblo, y sin luz, que después lo vamos a analizar con esta parte que dice las ventanas luminosas. Se dan cuenta que por un lado está el barrio y en otro lugar están las casas con luz y sin luz. Por eso se habla de una ciudad o de una expectativa que no se cumple cuando se llega a la ciudad y no está lo que se espera. Luego también escribimos ahí lo ruin adornando lo bello, que yo creo que esto es clave, es la idea central, me atrevería a decir. Y esa idea central está en muchas partes. Las palabras en amarillo son palabras que yo encuentro que son palabras bonitas, palabras sublimes, que dan imágenes muy lindas. El color arrebol, por ejemplo, es el color del atardecer, que se parece mucho al color de nuestras mejillas. Entonces, también aquí tenemos el concepto estrella, el concepto rosa, pero esta idea de lo bello está adornado con lo ruin, con lo feo. O sea, estas palabras son muy acotadas, lo bello es muy escueto, pero a ver, aquí se hace una estrofa entera describiendo lo ruin. Por eso es importante que ya en el análisis de las ideas nos demos cuenta que aquí no es lo feo adornado con lo bello, sino que es lo bello adornado con lo feo. Y eso es clave. Aquí uno ya empieza a entender por qué Pablo Neruda es considerado un gran referente en la literatura, no solamente sudamericana, ni hispanoamericana, ni Chile, no, a nivel mundial. Está dentro del canon mundial y probablemente lo seguirá estando durante mucho tiempo. Luego, otra de las ideas que escribí fue la emoción imperante. La emoción imperante la podemos reconocer en los extractos que están en azul. Se va la poesía de las cosas, no la puede condensar en mi vida. No hay belleza en las cosas o yo no la puedo ver. Luego, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, pobres testigos y de lágrimas. Y aquí veo desolación. Y eso se corrobora cuando dice mordiendo solo todas las tristezas. Es decir, hay una pena de una expectativa no cumplida y la voz poética está sola en este mundo, ¿no? Eso es la idea que a mí me da. También la bruma de las olvidanzas nos da esta idea de nostalgia también. Humos espesos, tajamares rotos, imágenes tristes.
Yo creo que aquí la emoción predominante puede ser desolación, tristeza, nostalgia, por ahí va redundando. Yo aquí no veo, por ejemplo, felicidad, muy poco. Y lo tercero, que yo creo que es el más importante, el contexto. Es importante saber que para la época en la que se escribió este texto, que fue 1923 más o menos, que es cuando se publica el poemario Crepusculario, en primer lugar, Pablo Neruda no era un escritor famoso, había ganado unos torneos locales, pero viene de Temuco, nace en Parral, entonces él trae toda esta visión de la naturaleza, la visión natural que fue muy importante durante los escritores románticos. O sea, en el romanticismo la naturaleza era lo más alto, mientras el hombre era simplemente un espectador. Aquí la naturaleza sigue siendo sublime, algo bello, pero lamentablemente hay como una muerte del romanticismo, principalmente por esta expectativa no cumplida de la ciudad. Es decir, lo ruin se come a lo bello, la ciudad se termina comiendo a las rosas. Por eso yo marqué, este verso es precioso, por eso lo marqué. Dice, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lo bello de la vida, de la ciudad, de todo esto, se ve arruinado por el barro, se ve arruinado por todas las cosas malas. Ya. Entonces, aquí tenemos una idea central, que es una crítica en primer lugar al modernismo, luego también tenemos a un romanticismo ya más muerto, no tan latente. También vemos, por ejemplo, el tema de la migración campo-ciudad, que es algo muy común del comienzo del siglo XX. Por eso digo que la buena literatura exige tener conocimientos previos. Si tú no tienes conocimientos previos, difícilmente puedas llegar a un análisis profundo de la comunicación. Y por último, creo que algo que me parece muy sano es la posición del autor. Yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Él se siente parte de la naturaleza, pero no encuentra cabida en la ciudad. Y esto lo hemos repetido en la última estrofa. Me gusta mucho que parta así y termine con la posicionamiento. Empiece con el posicionamiento del autor y termine con lo mismo. Ya que estoy yo brotado entre las ruinas, él se siente como una planta, ¿no? Las plantas brotan. Él se siente parte de la naturaleza. Y en este sentido es cuando ya nos damos cuenta de por qué Neruda es considerado uno de los poetas más importantes de la historia de la literatura. Él ve al poeta como portador de una experiencia que la carga, es una carga. Y refleja muy bien el pensamiento de la época, refleja muy bien estas imágenes de hombres sudorosos, la cuestión social, la evolución de la industria en desmedro de lo rural, cómo todos migran hacia la ciudad y cómo esas personas que estamos en la ciudad tenemos que vivir lamentablemente todas las penurias de unas expectativas que no se cumplen. Te quiero agradecer mucho por esta pequeña serie de un análisis de la poesía. Vamos a hacer análisis comunicativo. Me gusta analizar la poesía porque creo que es lo más desafiante a nivel cognitivo. Así que tú también puedes hacer el ejercicio. Si tienes alguna visión, algún comentario, no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, puedes dejarlo en los comentarios. Yo feliz de nutrirme de sus opiniones y nos vemos en otra ocasión. Ya, que estén muy bien. Adiós.